Hemos ahora porque estoy bastante complicada y si me quedo callada a ratos porque me duele el pecho ya y me estoy como medio ahogando. Así que ya, pero avancemos lo que se pueda en este ratito que nos queda. Bien, primero los nucleótidos, bueno, ustedes tienen que haber visto ya cómo se componen y bueno, saben que forman parte de los ácidos nucleicos. No solamente forman parte estructural de los ácidos nucleicos, sino que también tienen funciones como transportadores, por ejemplo, como transportadores de glucosa, tienen funciones como mensajeros o segundos mensajeros en las vías de señalización que tienen, no sé si han visto ya algo con Daniel. Eh, También forman moléculas que en el fondo transportan energía química, ¿ya? Como el ATP o el GTP. Forman parte de las coenzimas, como el NADH o NADP y la coenzima A. Se volvió a quedar pegado. Como en la estructura, que también ya lo deben ustedes saber, pero lo vamos a repasar. ¿Por qué vamos a repasar la estructura? Porque tenemos que ahora ver cómo se forma esto, ¿ya? Cómo llegamos a esa estructura. Entonces, tenemos fosfato, tenemos un azúcar, que es una pentosa, y tenemos las bases nitrogenadas, las cuales pueden ser bases pirimidinas o bases purinas. Las pirimidinas se componen de un anillo y las purinas de dos anillos, ¿ya? ¿Qué tipos de enlaces, se acuerdan qué tipos de enlaces se forman entre estos tres componentes de un nucleótido? ¿Se acuerdan? Fosfodiéster. Ya, fosfodiéster y ¿cuál más? Punto de hidrógeno. No, pero vean aquí mismo. ¿Qué enlace se va a formar con el fosfato? Ya lo dijeron, fosfodiéster. Y con el azúcar, se olvidaron que acá hay un azúcar. ¿Qué enlace forma ahí? Glucosídico. Glucosídico. ¿Ya? Los enlaces que se formarán entre estas tres moléculas son enlace fosfato y enlace glucosídico. ¿Sí? Ya. ¿Ven? Vamos recordando. Aquí. Entonces acá tenemos la estructura. En esta estructura, eh, donde las bases son compuestos heterocíclicos y la base se une covalentemente a, digamos, al nitrógeno 1 en pirimidina y el nitrógeno 9 en la purina, se da el enlace beta-glucosídico en el carbono 1 de la pentosa, acá, ahí, acá está el enlace glucosídico en el carbono 1 de la pentosa, y el fosfato se esterifica con el carbono 5, aquí, ¿ya? Esterifica, es decir, el enlace fosfodiéster, ya son uniones covalentes. ¿Qué cosa no avanza? Acá, aquí, ahí está el éster o fosfoéster. Solamente por un asunto también de nomenclatura, es importante saber que cuando la base está fosforilada, es decir, cuando se encuentra el grupo fosfato presente y están los tres componentes unidos, a esto se le llama nucleótido. ¿Ya? Con los tres componentes unidos se forma el nucleótido. Cuando
falta el fosfato, a eso se le llama nucleósido, ¿ya? ¿Qué es lo que aparece aquí? Es un nucleósido. Ya, acá están las bases purinas, ya, que tienen estos anillos heterocíclicos. Las bases purinas son la adenina y la guanina, y encontramos las bases pirimidinas que están formadas por un anillo, que son la citosina, la timina y el uracilo. Aquí hay una diferencia cuando forman parte del ADN o del ARN, donde en el ADN vamos a encontrar la pirimidina timina y en el RNA, y solamente en el RNA, también vamos a encontrar la pirimidina uracilo. ¿Ya? Eso también son cosas que ya tendrían que haber visto. Lo que se les muestra acá son los ribonucleótidos, es decir, aquellos que forman parte del ARN, ¿ya? A eso se les llama ribonucleótidos. Entonces, acá tenemos la adenosina, lo que se le está marcando en rosado es el nucleósido, ¿verdad? Yo les dije que cuando dejamos afuera el fosfato y vemos solamente estructura, se les llaman nucleósidos. Aquí está la adenosina, la guanosina, la uridina y la citidina, ¿ya? Ahora, ¿por qué estos son ribonucleótidos y no son desoxirribonucleótidos? ¿Cuál es la diferencia con un desoxirribonucleótido que forma parte del ADN? El OH en el carbono 2. Ya, el OH en el carbono 2 está desoxi, ¿verdad? Veamos. Ay, se me queda acá. Perdón. Se me queda acá pegado esto. Acá. Acá tenemos el OH, como dice la compañera. En cambio, en los desoxirribonucleótidos, esto está justamente como desoxi, es decir, sin el oxígeno, ¿ya? La pentosa, ¿ya? Justamente la ribosa. Entonces, en los ribonucleótidos tenemos una D-ribosa, ¿ya? Y en los desoxirribonucleótidos tenemos una desoxirribosa. Falta acá el átomo de oxígeno. Los nucleósidos presentes en los desoxirribonucleótidos se nombran como desoxiadenosina, desoxiguanosina, deoxi o desoxitimidina y desoxi o deoxicitidina. ¿Ya? Eso en cuanto a estructura y nomenclatura. ¿Ya? Para recordar esto, que lo tienen que ya haber visto anteriormente. Ahora entonces, recordando la conformación de los nucleótidos, tanto de los ribonucleótidos como los desoxirribonucleótidos, podemos hablar recién de cómo se sintetizan. La biosíntesis de los nucleótidos se da por dos vías. Por una vía metabólica que se llama ruta de novo y una vía que se llama de recuperación. ¿Qué significará esto? Vía de novo. ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Qué significa eso? ¿Vía nueva? Ya, sí, vía nueva, pero no solamente se puede traducir como vía nueva, sino que vía de novo es una vía como en el fondo desde cero, ¿ya? Es producir el nucleótido desde cero. ¿Mm?
ahí nace un nucleótido. En cambio, en la vía de recuperación se reciclan partes, ya para formar el nucleótido. ¿Sí? Es una vía de reciclaje. La otra no, la de novo es formar un nucleótido desde cero. ¿Sí? En esta vía de novo, que es la primera que vamos a ver, se va a iniciar con ciertos precursores metabólicos la formación de un nucleótido. Se va a formar a partir de un aminoácido, de un azúcar, que es una ribosa, ¿ya? De fosfato, de dióxido de fosfato, perdón, aquí, de dióxido de carbono y amonio, o en realidad amoníaco, ¿ya? A partir de todos estos componentes vamos a formar un nucleótido. En cambio, en la vía de recuperación vamos a reciclar. ¿Qué vamos a reciclar? Las bases. Las bases nitrogenadas que quedan libres, producto del procesamiento de los ácidos nucleicos, se reciclan, ¿ya? Esas bases libres las vamos a reciclar y los nucleósidos que se van a liberar en el fondo de la degradación de los ácidos nucleicos se reciclan junto con la base para formar un nucleótido. ¿Ya? Entonces es una vía más cortita que la de novo, que además la de novo es larga y requiere un gasto energético. En la vía de novo vamos a ver que hay diferencias también en la formación de purinas y pirimidinas. ¿Ya? Veamos primero las purinas. Esta es la biosíntesis de novo de los puridinilatos, se llama puridinilatos. En la síntesis de novo de los puridinilatos, las bases libres no se unen a la ribosa, como uno pudiese pensar, tenemos bases libres, la junto con un azúcar, con una ribosa y tenemos la estructura. No. Acá, en la biosíntesis de novo de los puridinilatos, se van uniendo perdón, la estructura del anillo de la purina se va constituyendo, añadiendo uno por uno los átomos, ¿ya? De la ribosa a lo largo de todo el proceso, ¿ya? Entonces, ahí la estructura del anillo de la purina se va a constituir por el agregado átomo a átomo a la vez, y luego la unión a la ribosa en este proceso. Entonces, si ustedes ven acá, los anillos del puridinilato, de las purinas, se van constituyendo agregando los átomos derivados de los precursores. De la glicina se obtienen los átomos de nitrógeno y carbono, del formato, el de carbono, de la glutamina, nitrógeno, acá carbono, del aspartato, nitrógeno, y del dióxido de carbono, carbono. Y se va añadiendo uno a uno. Es un ácido, ¿ya? Es un ácido, Isidora. Ahora, hay la síntesis de novo, tanto de puridinilatos como de los pirimidilatos, comparten algunos precursores, ¿ya? Que ahí se van a dar cuenta para formar la estructura del nucleótido final. En esta vía, la de los purinidinatos, un aminoácido es un precursor, uno de los aminoácidos que es precursor importante es la glicina, ¿ya? La glutamina es una fuente importante de grupos aminos, como les dije, y el aspartato también, porque se utiliza 2 veces también como dador de grupos aminos, ¿ya? Ahora, ¿por qué se da esta biosíntesis de novo de puridinilato? Se da porque las reservas celulares de nucleótidos
excepto la reserva de ATP, el resto son escasas. Representan aproximadamente menos del 1% en la célula, ¿ya? Pero en la célula se siguen sintetizando entonces los nucleótidos para formar principalmente ácidos nucleicos, moléculas señalizadoras, etcétera. Se tienen que estar constantemente formando. ¿Mm? ¿Por qué? Porque además los nucleótidos son el sustrato para formar ácidos nucleicos y por lo tanto actúan como un factor que limita la velocidad tanto de la replicación como la transcripción. Si no tienen suficientes nucleótidos, obviamente se va a limitar la replicación de ADN y también la transcripción del DNA para formar RNA. Por eso esto está en constante síntesis. Y por eso se usa también la síntesis de novo, tanto como la de reciclaje. Veamos. Acá está la biosíntesis de novo de los puridinilatos, la vía completa. Tenemos que al inicio vamos a tener como precursor, o el precursor más importante, esta molécula que ustedes ven aquí, que se llama o se coloca con la sigla PRPP, ¿ya? El PRPP, que en el fondo es 5-fosforil pirofosfato, es el precursor más importante en el fondo de la biosíntesis de puridinilato, es el primer paso de la vía. Este 5-fosforibosil pirofosfato proviene a su vez de la ribosa 5-fosfato, que puede ser producida en la vía de las pentosas, ¿ya? Ese es el primer paso. El que da el primer paso es el PRPP. La primera reacción que se da a partir del 5-fosforibosil pirofosfato es la adquisición de un grupo amino. Ese grupo amino lo dona la glutamina, ¿ya? Está donado por la glutamina y se une al carbono 1 de este PRPP. Así se produce esta molécula que se llama 5-fosforibosilamina, porque se agregó nitrógeno. 5-fosforibosilamina se llama la molécula resultante. Esa molécula resultante, a su vez, que es muy inestable, en el fondo se procesa rápidamente, sumando 3 átomos más que provienen de la glicina, ¿ya? Para formar glinacinamida ribonucleótido o GAR, en una reacción que utiliza energía proveniente del ATP, ¿ya? Es una reacción, digamos, que utiliza ATP. Se gasta un ATP, ¿ya? Eso es para activar el grupo carboxilo por el grupo carboxilo de la glicina. El grupo amino se forma o se obtiene posteriormente acá de esta molécula formil tetrahidrofolato, donde se va a originar tetrahidrofolato, ¿ya? Y se va a formar como producto formilglicinamida ribonucleótido. No es necesario que se aprendan todos estos nombres, yo solo estoy nombrando ahora para describirles la vía completa y para que vean que los carbonos se van añadiendo, perdón, los átomos se van añadiendo uno a uno, ¿ya? Acá se agrega nitrógeno proveniente de la glutamina, ¿ya? Y luego hay una reacción de deshidratación que va a cerrar el primer anillo, ¿ya? Acá ya se cierra el anillo, formando una molécula de sigla AIR, que es la 5-aminoimidazol ribonucleótido, ¿ya? Este intermediario. Es un intermediario
de anillo entonces imidazol de 5 átomos, que es parte del núcleo de la purina. En esta forma de 5-amino imidazol. ¿Mm? Ahora, esta molécula, el AE, que es es carboxilada para formar una carboxiaminoimidazol ribonucleótido, y luego el aspartato cede su grupo amino, aquí está el aspartato, va a ceder su grupo amino en 2 pasos, formando un enlace amida y eliminando el esqueleto carbonado del aspartato en forma de fumarato. ¿Ya? Acá está. Y ahí se forma el segundo anillo. El último átomo de carbono en esta vía es donado por el N10-formil tetrahidrofolato, que produce a través de esta descarboxilación tetrahidrofolato nuevamente. ¿Ya? Y ahí termina la segunda ciclación. Esa segunda ciclación proporciona el anillo del núcleo de la purina. Aquí ya se formó el anillo del núcleo de la purina. Entonces, el primer intermediario con un anillo purínico completo es el inosinato, que es este de aquí, ¿ya? Producto de la deshidratación del primer intermediario. Entonces, la inosina monofosfato es el que tiene el primer anillo purínico ya completo. Ahora, es este inosinato el que se va a transformar posteriormente a adenilato, que es lo que ustedes conocen finalmente como, o lo que finalmente da origen a la adenina. ¿Ya? Pero ocurre toda esta vía. Lo importante de esta vía entonces es el primer precursor y saber de dónde vienen los átomos que forman los anillos. Que los aminoácidos van a ir donando nitrógeno para estos anillos, que el formil tetrahidrofolato va donando carbono, ¿ya? Al igual que acá. ¿Cuáles son los aminoácidos que participan? Que es la glutamina, la glicina y el aspartato. ¿Y cuál es el intermediario que va a iniciar, en el fondo, la producción de adenilato, que es este, la inosina monofosfato, que es el que tiene completo los 2 anillos purínicos? Esas son las cosas importantes de acá. ¿Ya? Más que aprenderse los pasos uno por uno. Isidora, la glutamina es un aminoácido. Dije, todos los aminoácidos que participan acá donan nitrógeno, grupos aminos, ¿ya? Glutamina, glicina y aspartato al anillo. Los tetrahidrofolatos son los que donan carbono a estos anillos. ¿Estamos? Eso es lo principal que tienen que saber. Más que cada paso y cuántos átomos se agregan en cada paso. Y por supuesto, ¿cuál es el producto final? Que son los 2 anillos purínicos en forma de inosina monofosfato. ¿Ya? Entonces, esta inosina monofosfato, que ya tiene los 2 anillos purínicos, es el sustrato para formar adenilato y guanilato, que son nuestras bases purínicas, ¿ya? Nuestras bases purínicas. Ahora, la conversión de inosinato a adenilato requiere incorporación de un grupo amino, ¿ya? Incorporación de un grupo amino que proviene ¿de dónde? Del aspartato, que está aquí en amarillito. El aspartato va a donar a estos anillos un grupo amino, ¿ya? Que se va a agregar aquí.
para dar forma al adenilato o AMP, ¿ya? Esa incorporación de este grupo amino se da en dos reacciones que utilizan GTP como fuente de energía, ¿ya? Se utiliza GTP como fuente de energía, dando un intermediario primero, que es el adenilosuccinato, y luego una descarboxilación para dar el adenilato final, ¿ya? O sea, se pierde esto, que es la cadena carbonada que en el fondo se está uniendo acá, proveniente del aminoácido aspartato, ¿ya? Ahora, por otro lado, también el inosinato es el precursor, es el sustrato para formar guanilato, que es nuestra otra base purínica. Este guanilato se va a formar por oxidación del inosinato, o sea, el inosinato se oxida, ¿ya? En el carbono 2, se oxida en el carbono 2 y para eso requiere NAD, ¿ya? Este NAD se reduce a NADH y requiere también la presencia de una molécula de agua. ¿Mm? Luego se va a sumar el grupo amino proveniente de la glutamina, ¿ya? Que está acá. Entonces, lo que pasa acá es que el ATP se hidroliza AMP y pirofosfato en el último paso, que es lo que está aquí, y por lo tanto hay un gasto energético también, ¿ya? Entonces tenemos que el inosinato se oxida a una molécula intermediaria que es el santilato, y este santilato a su vez recibe un grupo amino de la glutamina con el concurrente gasto energético para formar finalmente guanilato. ¿Ya? Ahí está el adenilato y el guanilato. Y acuérdense que el inosinato se formó por esta vía que acabamos de ver, que es la vía más larga. ¿Cómo se regulan estas vías? Se regulan por retroinhibición. ¿Qué significa que se regulan por retroinhibición? Que en el fondo se regula por acúmulo de los productos, ¿ya? Si se acumula AMP, es decir, adenilato, al acumular mucho producto, este mismo producto va a inhibir la vía de la primera reacción, ¿ya? Al aumentar el producto guanilato, este mismo producto va a actuar inhibiendo la primera reacción de su propia formación, ¿ya? Eso se llama retroinhibición. El producto actúa como inhibidor, ¿sí? Acá. Déjame ver. Acá es el otro. Lo mismo. Si nos vamos más arriba en la vía, porque acá empezamos por el inosinato, que es este de aquí, pero el inosinato nosotros sabemos que proviene de toda esta vía a partir principalmente de aquí, del PRPP. Y el PRPP, a su vez, proviene de la ribosa 5-fosfato, que es producto de la vía de las pentosas, fosfato. Entonces, también la acumulación de adenilato va a inhibir la vía de formación de fosforibosilamina desde el PRPP y por lo tanto del inosinato. El GMP tiene la misma función y el mismo inosinato actúa también inhibiendo esta vía para su propia formación cuando ya se encuentra en exceso. A su vez, los adenilatos o la adenina va a inhibir más arriba la formación de PRPP cuando se encuentra ya en exceso. ¿Ya? A eso se llama retroinhibición.
Acá. Aquí, que se les muestra. Lo que se les muestra acá es la fosforilación de los puridinilatos, ¿ya? Porque ahí tenemos la base purínica que después se tiene que fosforilizar. Entonces los nucleótidos monofosfato, ¿ya? Se tienen que convertir después en nucleótidos trifosfato, ¿ya? La fosforilación del AMP o cualquier nucleótido monofosfato, en este caso pensemos en el AMP a ADP, que es aquí, o sea, desde aquí a aquí, que no aparece, ¿ya? Aquí, aquí, es catalizada por una enzima que se llama adenilato quinasa, ¿ya? Una adenilato quinasa. El ADP que se forma es fosforilado a ATP, aquí, por una enzima, glucolítica o por medio de una fosforilación oxidativa. Ese ATP también va a formar otros nucleósidos difosfato por las enzimas nucleósidos monofosfato quinasa, que son las que aparecen aquí. La nucleósido monofosfato quinasa es la que va a permitir que el nucleótido trifosfato, el ATP, forme nucleósidos difosfato. ¿Ya? Ahora, hay sistemas de refosforilación, a su vez, del ADP para formar nuevamente ATP. ¿Ya? Los nucleósidos que son difosfato se pueden convertir nuevamente en trifosfatos por acción de otra enzima que se llama nucleósido difosfato quinasa. Cuando ustedes vean una enzima quinasa, siempre va a significar que en el fondo las quinasas lo que hacen es agregar grupos fosfato, ¿ya? Entonces, si usted tiene un nucleósido difosfato, ese nucleósido difosfato por acción de esta enzima se va a convertir en un trifosfato, ¿ya? Eso por la difosfato quinasa. El dador y aceptor en el fondo, hay un dador y un aceptor en el fondo de fosfato. El dador de fosfato casi siempre es un ATP, ¿ya? Porque está presente en concentraciones más elevadas que los otros trifosfatos, ¿ya? O los otros nucleósidos trifosfatos. El ATP es el más abundante y por tanto es el principal donador de grupos fosfato. Bien. Así es como se sintetizan los puridinilatos. Ahora vamos a ver cómo se produce el catabolismo de los puridinilatos. Profe, Dígame. los grupos fosfatos siempre tienen 3. ¿Siempre va a ser ese proceso para cualquier puridinilato? No, los puridinilatos, lo importante es que para formar el nucleótido final esté unido a un grupo fosfato. Sí. Lo que pasa es que derivado de eso tú vas a tener nucleósidos monofosfatos, difosfatos y trifosfatos, dependiendo del uso que se le vaya a dar. Recuerden que tienen distintos usos. Claro. Hay unos monofosfatos que actúan como moléculas señalizadoras, hay trifosfatos que actúan como fuente de energía. Entonces va a depender en el fondo la utilización que va a tener este puridinilato. ¿Sí? Ah, ya. Ujú. Ok, gracias. Sí. Bien, acá vamos a ver, vimos que el puridinilato tenía una forma de sintetizarse que tenía varios pasos porque se van agregando los átomos uno a uno para formar los anillos y finalmente se fosforilan para dar origen a los puridinilatos fosforilados en el fondo completos, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo se catabolizan, cómo se degradan los puridinilatos.
el catabolismo, es decir, la degradación de las purinas, va a producir como producto final ácido úrico. Entonces, el producto final de esta degradación siempre va a ser el ácido úrico. ¿Ya? ¿Les suena el ácido úrico a ustedes? ¿Tienen a alguien que tenga problemas con el ácido úrico? Porque tiene que ver con estas vías. Entonces, las purinas se van a degradar en una ruta en que el grupo fosfato se va a perder. Acá. Primero el grupo fosfato se pierde, tanto del adenilato como del guanilato. ¿Ya? Se fijan, la primera reacción es la pérdida del grupo fosfato por acción de una 5' nucleotidasa, que es la que aparece aquí y aquí. ¿Ya? Eso es lo primero que va a pasar. Entonces, el adenilato se va a transformar por pérdida de su fosfato, ya no es adenilato, sino que se transforma en adenosina, ¿ya? Por pérdida del fosfato. Esta adenosina, a su vez, se va a desaminar, es decir, va a perder un grupo amino por una reacción catalizada por la adenosina desaminasa para formar inosina. ¿Ya? Y la inosina se va a hidrolizar por una nucleosidasa, se hidroliza a una molécula llamada hiposantina, ¿ya? Que contiene los dos anillos de la purina. Que en el fondo se hidroliza a una hiposantina que es una que contiene el anillo de la base purínica. Profe, Dígame. ¿podría explicar de nuevo desde la inosina que me perdí? ¿Se pasa a ser Es que inosina? la inosina, en el fondo, lo que le pasa es que espérate, se hidroliza. ¿Te fijas que acá hay una molécula de agua? Se va a hidrolizar a hiposantina. Hay una hidrólisis que produce hiposantina y además produce ribosa. ¿Ya? Y en el fondo se produce la base y la D-ribosa. La hiposantina se oxida después a santina, ¿ya? Se oxida por una enzima que se llama santina oxidasa a una molécula llamada santina y a ácido úrico. Esa santina, por medio de la misma santina oxidasa, a su vez se oxida a ácido úrico. Es decir, hay una doble oxidación aquí, ¿ya? Que es el producto final del catabolismo, en este caso de las purinas. ¿Ya? La santina oxidasa es una enzima importantísima, en este caso, porque es la responsable de catalizar la formación de ácido úrico a partir de la santina. ¿Ya? En este caso, la santina lo que hace es aceptar electrones del oxígeno, ¿ya? Se reduce. O sea, perdón, claro, se va a oxidar, perdón. Profe, Dígame, el lo oxígeno, perdón, dígame, no, dígame, pregunte. sí, sí, sí. No, es que es porque en el caso de la adenosina, primero pierde la ribosa y después, o sea, perdón, primero se desamina y después pierde la ribosa, pero en el caso de la guanosina, primero pierde la ribosa y después se desamina. Entonces, la diferencia, ¿cómo es esa diferencia? Porque al final llegan a un producto común, ¿o no? Sí, se llega a un producto común por dos vías, una que es más larga y una que es más cortita. En el caso del guanilato, del GMP, ¿verdad? Sí. Se hidroliza a guanosina directamente. Acá, se hidroliza a guanosina, ya, o sea, sabemos que se desfosforila y luego se hidroliza, ¿ya? A guanosina, la cual se descompone luego en guanina, liberándose acá la ribosa, ¿ya? Entonces es más cortito, se Ya. reducen los pasos. ¿Mm?
Acá también actúa una nucleosidasa para generar la ribosa, al igual que acá. ¿Mm? Lo que pasa es que si tú te fijas, en el fondo hay un paso que aquí no se da. ¿Ya? No se forma inosina como intermediario aquí. ¿Ya? Sino Claro, que se forma guanosina, aquí adenosina, y en vez de formarse inosina como intermediario, se forma directamente guanina, ¿ya? Y liberación del azúcar. ok. Pero igual después la guanina se desamina, ¿no? Con esa guanina Sí, la desaminada. guanina después es la que se desamina. ¿Por Ah, qué ya. se tiene que desaminar? Tiene que perder un grupo amino, que es lo que se ve aquí, a través de la guanina desaminasa, para dar una molécula de santina. Claro, ¿Ya? pero entonces Acá, la dígame. inosina es exclusiva de los adenilatos. En este caso, la inosina actúa como intermediario de la vía catabólica solamente de la adenina, digamos. ¿Ya? Claro, gracias. No actúa acá. Entonces no es intermediario de la ruta del guanilato. Acá la guanina se desamina y da origen a la santina, y la santina se oxida, donde el aceptor de electrones es el oxígeno, para dar origen al ácido úrico. ¿Sí? Que es el producto final entonces del catabolismo de las purinas. Ahora, este ácido úrico es producto final en el catabolismo de las purinas en los primates, en las aves y por supuesto en los seres humanos. Pero hay otros productos en otras especies, en vegetales, en peces, en otros vertebrados no se produce ácido úrico, sino que se produce en otras moléculas. Nosotros nos centramos acá porque estamos viendo la vía humana, ¿ya? En el ser humano adulto, lo que se excreta de ácido úrico en promedio al día son 0,6 gramos. Esa es la cantidad promedio que se excreta en los seres humanos al día a través de la orina. Este producto ya sabemos que se produce a partir de las purinas que se ingieren y también en parte por el recambio de nucleótidos purínicos de los ácidos nucleicos. Entonces, ¿de dónde vienen estas purinas? Pueden provenir de la síntesis de nodo, van a provenir principalmente del catabolismo de los ácidos nucleicos y también de la dieta. Ya en la dieta nosotros también consumimos purinas, ¿ya? Todo eso va a aportar a esta vía catabólica para dar finalmente como producto ácido úrico. ¿Mm? Ahora, Profe, disculpe una dígame, consulta. Esos dígame, 0,6 gramos cada 24 horas son lo que... Ah, no, disculpe, ya leí. ¿no? Pensé que era lo que se sintetizaba y dice Ah, excreta. Disculpe. ya no te disculpe, cualquier pregunta es buena, ¿ya? Ahora, podemos encontrar anomalías en esta vía, ¿ya? Acá yo les puse dos anomalías que se pueden encontrar en esta vía. Una de ellas es extremadamente rara, ¿ya? Que aparece acá. A ver, me puse el nombrecito a esto aquí. Ta, ta, ta. Ay, ahí. Voy a poner para que aparezca todo. Entonces, existe un defecto que es genético, que es extremadamente raro, ¿ya? Que produce una deficiencia en esta enzima, que es la adenosina desaminasa, ¿ya? Por lo tanto, se impide la desaminación de la adenosina para formar hiposantina. La formación de hiposantina y de santina, de ambas vías, es importante porque son moléculas que son solubles en agua, ¿ya? Y permiten mejorar su transporte en el ser vivo. Ahora, en el caso de que esté defectuosa la adenosina desaminasa, no se forman estas moléculas.
No se forma inosina, ni hiposantina, ni santina, ¿ya? Esta vía está entonces bloqueada. La deficiencia de esa enzima conduce a una inmunodeficiencia, pero es una inmunodeficiencia que aparece acá, síndrome de inmunodeficiencia pero congénita, ¿ya? Donde los linfocitos T y los linfocitos B no se pueden desarrollar correctamente porque les falta esta enzima y les falta entonces poder, eh, poder procesar los adenilatos, ¿ya? Ahora, la falta de esta enzima, de la adenosina desaminasa, puede aumentar 100 veces la concentración de desoxi-ATP, que es un potente inhibidor de la ribonucleótido reductasa y por lo tanto provoca un déficit general de los otros desoxinucleótidos trifosfato en los linfocitos, ¿ya? Esta carencia afecta al sistema inmune y los niños, las personas que nacen con esta carencia deben permanecer en un ambiente estéril, ¿ya? Esto es porque esto se acumula. Si acá falta esa enzima, ustedes siempre piensen que se acumula el sustrato. Y ustedes saben que este sustrato es producto de otra vía. Y sabemos que acá hay una inhibición por retroinhibición. Ese producto entonces retroinhibe la vía que conlleva la producción de puridinilatos en el fondo. Y por lo tanto hay déficits del proceso de ácidos nucleicos y desarrollo normal de los linfocitos que se ven afectados en la médula. Este es un síndrome que es extremadamente raro, se da muy poco y es un blanco actual de probar terapia génica y una de las formas de tratarlo es con trasplante de médula ósea, ¿ya? Lo otro que les puede sonar más, que es más frecuente, es la gota. ¿Alguien de acá padece gota o tiene algún pariente que tenga gota? Yo conozco a alguien. ¿Sí? ¿Y qué sabes de la gota? O sea, según lo que sé es que a esa persona le dio como por comer mucha carne, pero más allá de eso no sé. ¿Y a qué asocias comer mucha carne? ¿Qué es lo que estará comiendo mucho? ¿Qué es lo que está entrando a su sistema en mucha cantidad? ¿Proteínas? No, pero ¿qué días estamos viendo? ¿Qué estamos hablando en esta Ah, clase? ¿Qué es lo que está entrando ahí mucho? ¿Qué son estas? mire, si le soy sincera, no sé, pero es porque se me ha caído el internet muchas veces ahora, entonces me he tenido que conectar muchas veces y estoy media perdida con la clase. Entonces te voy a preguntar de otra forma, porque ya tuviste las clases de ácido nucleico. ¿Qué tipo de base hay Ah, acá? la purina Eso. ¿Y esta otra? también. También es purina. ¿Qué es lo que está consumiendo esta persona en exceso? Entonces, purinas, ¿sí? Purinas. Las carnes, el alcohol tienen purinas, ¿ya? Y las purinas se catabolizan a ácido úrico. Por lo tanto, si en la dieta tú consumes muchas purinas, vas a generar más ácido úrico. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, entonces, sí. Profe, dígame. en persona yo creo que igual le voy a tener que preguntar porque se me cayó Sí, muchas veces el internet. Es que está lloviendo muy fuerte acá. pregunten todo lo que quieran después. No hay problema. Sí, para eso también vamos a tener taller
y pueden preguntarme a través de mail o por el chat, por Canvas, como quieran. No hay problema. ¿Podría entonces escribirme su correo en el chat, por favor, para ¿No está después en, escribirlo? no está en Canvas? ¿No? No. Ah, sí, sí es que está ahí, lo voy a buscar ahí. Sí, sí estoy. Igual lo voy a dejar acá. Espérate. Mm, 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 mm. Arroba. Escríbanme a este porque el mail UDP nunca lo veo. Mejor escribirme a este. ¿Lo ven ahí en el chat o no? A mí no me sale nada, por lo menos. Ah, es que me salió así como un mensaje para una sola persona. Espérate. Ta, ta, ta. Vamos a ver acá. ¿Dónde escribo acá? A todos. A ver. Y ahora sí. Ahí. Ahí les debería llegar a todos. Sí, ahí llegó. Ya, qué bueno. Ya. Entonces la gota es una afección que se da por el acúmulo de ácido úrico. La gota, bueno, puede tener varios orígenes. Se puede dar por una sobreproducción de ácido úrico proveniente y que se puede controlar controlando la dieta, ¿ya? El ácido úrico lo que causa es que afecta principalmente articulaciones, ¿ya? El ácido úrico aumenta en la sangre, aumenta en el tejido, es un elemento que es menos soluble, ¿ya? Y por lo tanto se cristaliza. Cuando está en exceso, se empieza a cristalizar y empieza a precipitar y se deposita en las articulaciones, lo encuentran en el líquido sinovial, ya como urato sódico, porque los cristales que forma el ácido úrico se llaman urato sódico, ¿ya? Es decir, la sal del ácido úrico. Ahora, al depositarse en las articulaciones se produce la consecuente inflamación, reacción inflamatoria importante. ¿Por qué? Porque a ese lugar donde se depositan los cristales llegan neutrófilos. Los neutrófilos empiezan a fagocitar los cristales, pero estos cristales dañan la membrana de los neutrófilos y también dañan las membranas de los lisosomas del fagocito. Y por lo tanto, al dañar las membranas lisosomales, se va a extravasar, se va a verter todas las enzimas lisosomales al citoplasma y las células se mueren. Después, dada la destrucción celular, llegan macrófagos a tratar de fagocitar estos restos y así va aumentando la inflamación, ¿ya? Entonces, ahí me pregunta Vicente, esos huevitos, claro, es que esos huevitos son por la inflamación de la articulación, ¿ya? Ahora, las crisis de gota, yo aquí puse una manito, ¿ya? De una persona con gota, pero las crisis de gota, cuando se dan, principalmente afectan la articulación del ortejo del pie, es decir, del dedito gordo del pie. Esa es la articulación más sensible y la que por lo generalmente se ve involucrada en una crisis de gota, ¿ya? O sea, en realidad las formas más solubles son la hiposantina y la santina. El ácido úrico se debe, producido en cantidades normales, se excreta después por los riñones y la orina. El problema se da cuando el ácido úrico aumenta mucho su proporción porque empieza a formar su sal, se cristaliza y eso es lo que es poco soluble, ¿ya? Y precipita, ¿ya? Ahora, eh, esta gota, que es el término general para hablar de la afección articular provocada por acúmulo de ácido úrico, también se puede dar al revés, por poca excreción. ¿Cuándo se da poca excreción? Es decir, que el ácido úrico no se elimina cuando hay problemas a nivel de túbulos renales, por ejemplo, insuficiencia renal, ¿ya?
también puede conllevar que se genere una crisis gotosa o una gota, ¿ya? Entonces, también encuentran defectos congénitos que afectan alguna enzima de la vía, especialmente defecto en la PRPP sintasa, que participa en el metabolismo de las purinas, ¿ya? Acá. Ahora, ¿cómo se trata la gota? Entonces tenemos varias formas en que se puede producir gota, todas llevan acúmulo de ácido úrico. La sobreproducción, que puede ser por defectos enzimáticos o puede ser solamente por un exceso en la dieta, puede ser entonces también por una disminución en su eliminación también por problemas renales, ¿ya? Tenemos distintos orígenes. Ahora, el tratamiento que se da a la gota es un tratamiento que combina la nutrición y combina lo farmacológico, ¿ya? ¿Qué es lo que se tiene aquí? ¿Cómo controlarían a un paciente con gota a través de la alimentación? ¿Cuál es el consejo? Que no coma tanta carne y no consuma alcohol. Ya, limitar el consumo de carnes rojas, limitar el consumo de alcohol, especialmente los vinos tintos. El vino tinto tiene gran cantidad de purinas, ¿ya? La cerveza también, ¿ya? Entonces hay que empezar a suprimir los alimentos ricos en purinas, o sea, en purinas y ácidos nucleicos también. El hígado, las glándulas también, todos esos elementos, todos esos alimentos contienen hartas dosis de purinas, ¿ya? Y por otro lado, se pueden usar fármacos como el alopurinol que inhiben la enzima santina oxidasa. Al inhibir la enzima santina oxidasa, en el fondo nos quedamos aquí con la santina y no se forma el ácido úrico. En este caso, al inhibirse la santina oxidasa, el fármaco actúa como sustrato de la enzima, es decir, compite por el sitio activo de la enzima, ¿ya? Y finalmente se produce un producto que se llama, es una santina modificada que se llama alosantina, ¿ya? Y esa alosantina es mucho más soluble. ¿Mm? Entonces, en la excreción urinaria vamos a tener alosantina y vamos a tener hiposantina y santina, que son solubles, ¿ya? Y por lo tanto no se van a formar los cristales de ácido úrico. Hay mucha menos probabilidad de formar cristales. Así es que se trata las crisis de gota, ¿ya? Que pueden llegar a ser muy, muy dolorosas. El acúmulo de cristales en la articulación se describe como si tuvieran vidrio molido en la articulación. Eso es lo que describen los pacientes con una crisis de gota, ¿ya? Es muy, muy doloroso. Tan Profe, doloroso, perdón, tan doloroso que incluso el roce de una sábana se les hace doloroso. Dígame. ¿cómo se llamaba lo que generaba la santina alterada? ¿Cómo se llamaba? Es una alosantina. Ah, eso no. Alosantina, que en el fondo es el alopurinol que se utilizó como sustrato, que da origen a o sea, da origen a un intermediario que es el oxipurinol y después a la alosantina. ¿Ya? Entonces, recordar que la gota se asocia a orígenes congénitos, por ejemplo, como defectos en la PRPP sintetasa, que está hiperactiva, generando mucho más purinas, a exceso en la producción de ácido úrico, entonces, a disminución de su excreción por problemas renales, ¿ya? O combinación de ambos. La hiperproducción de ácido úrico puede ser de origen idiopático. ¿Qué significa cuando ustedes le dicen origen idiopático? ¿Alguien sabe? Y se lo voy a anotar. Idiopático.
que no tiene origen claro, perfecto. Entonces la gota te pueden decir, no sabemos por qué se está produciendo mucho ácido úrico, porque no tenemos claro qué es lo que está fallando. Ahí recurren al término idiopático, gota de origen idiopático. Lo más frecuente es que le diagnostiquen gota de origen idiopático, porque no se sabe bien el origen. Puede ser deficiencia, puede ser alteración de alguna enzima, puede ser hiperactividad de alguna enzima como la PRPP, puede disminuir al revés su excreción también en forma idiopática, o porque el paciente esté diagnosticado ya con una afectación en el riñón. Y ahí ya sabemos cuál es el origen. Ahora, las hiperuricemias, en el fondo, cuando hablamos de hiperuricemia, estamos hablando de un exceso de ácido úrico. Estas hiperuricemias, que pueden ser no congénitas, pueden ser secundarias, se deben principalmente al aporte nutricional, y por eso la dieta es importante, ¿ya? Se da en dietas ricas en carne roja, en consumo de etanol, también en dietas ricas en fructosa, dietas hipercalóricas, ¿ya? Eso es lo que hay que empezar a restringir, aparte del tratamiento farmacológico. Las crisis de gotas, una vez controladas, la idea es que ojalá no se den más o se den muy pocas veces en la vida, ¿ya? Entonces siempre cuidado con los alimentos. Profe, También dígame. ¿cómo es esto? La nefropatía diabética también puede generar gota. Sí, depende, o sea, si se altera los túbulos renales y se altera la excreción de moléculas, claro, puede llevar a exceso de ácido úrico, ¿ya? Es que creo que los diabéticos también tienen como problemas con el ácido úrico, ¿no? Sí, eso se los voy a explicar ya mañana porque ya nos pasamos de la hora, ¿ya? Ahí me están avisando. No me había fijado en la hora, perdón, Francisca. Ustedes cuando yo me pase, avisen nomás, no tengo ningún problema. Justamente lo que preguntaba el compañero, bueno, vamos a ver algo mañana y mañana terminamos esto y vemos algo de metabolismo lipídico, si es que alcanzamos a verlo completo, ¿ya? ¿Estamos, chicos? Que les vaya bien, que les vaya bien. Ojalá que Chao, profe, nadie, que esté bien. gracias, profe, por la Chao, Que el clase, profe profe, que esté gracias. bien. que nadie salga muy perjudicado con la lluvia. Chao.